Hola queridos lectores, amantes de los libros, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie La Compu y Yo, basada en nuestro libro, que quiero agradecer a todos los que lo adquirieron en la Feria del Libro, los que ya lo van adquiriendo a través de nuestras librerías y puestos amigos, que salen publicadas en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet que lleva más de 20 años online, ciudadvista.com.ar. Siempre diríjanse ahí para validar nuestro contenido y dónde pueden ubicar nuestros libros y material especial. Bueno, este episodio, que es basado en el capítulo 3 de La Compu y Yo, trata de la era del DOS. Sí, hoy el sistema operativo por ahí más conocido es el Windows, pero en aquellos tiempos que hacíamos un salto generacional de la tercera a la cuarta generación, aparecía en escena un sistema operativo que era basado en comandos, no a través del mouse, con una interfaz gráfica como estamos acostumbrados hoy en día. Este sistema operativo venía de las microcomputadoras, ¿sí? Nosotros en las microcomputadoras teníamos el BASIC, ni bien la encendíamos y no entendíamos bien ahí de qué se trataba, cómo se usaba. Era bastante complejo poderlo usar porque había que escribir todos los comandos. Hoy eso lo tenemos en lo que se llama la consola de Windows, así que si quieren experimentar algo similar a lo que era en aquellos tiempos, en inicio escribiendo ahí CMD, van a poder acceder a esa consola y van a poder ver una experiencia similar. Pero en aquellos tiempos la única experiencia posible era tipear los comandos. En BASIC estaba ya más orientado a empezar a uno a programar más que a utilizar los elementos que venían con la microcomputadora. El primer sistema operativo así pensado para microcomputadoras era el CP/M, que era Computer Program for Microcomputers. Eso eran las iniciales de ese sistema operativo, ¿no? Sería programa de computadora para microcomputadoras, algo así. ¿Quién era el que lo había diseñado? Era Gary Kindle, un personaje muy importante para la historia de la computación, porque gracias a él es que finalmente apareció después en escena el DOS de Microsoft, así como lo conocemos, y hubo toda una batalla ahí al respecto muy interesante que si quieren conocerla en profundidad, déjenme en los comentarios que la vamos a abordar por completo. Pero a grandes rasgos, para comentar cómo era que estábamos parados, acá en escena, como les conté, los chicos del Mundial, de acá del conurbano, no había muchos que tuvieran computadora, entonces había lo que había, ¿no? Y estas computadoras, microcomputadoras que venían con BASIC, eran los que nos teníamos que enfrentar. En el caso mío, cuando apareció en escena las computadoras de cuarta generación, que eran las IBM compatibles, las XT, después las AT, venían con DOS. ¿Pero qué DOS traían? En ese momento había dos, que estábamos ya heredando acá en los 80, fines de los 80. Estaba el DRDOS, de la empresa Digital Research, que era un heredero de este CP/M que les decía de Kindle, ¿no? El DR de Digital Research era un sistema operativo para computadoras ya basadas en el microprocesador 8080 de esa familia, que eran los que traían las computadoras IBM. ¿Qué es esto de los sistemas operativos? Bueno, básicamente en esa época el software, ¿sí? Los programas que se usaban en las computadoras, lo dividíamos en dos grandes grupos.
El primero eran los sistemas operativos, que era el programa específico que hacía que el usuario pueda manejar a la computadora. ¿Qué tipo de operaciones? Copiar archivos, crear directorios, utilizar la disquetera, etcétera, etcétera. Todas esas funciones básicas era del cual se encargaba el sistema operativo. Como las computadoras eran de propósito general, tenía que ser algo bastante abierto y que tenga posibilidades de, sobre esa base, armar lo demás. Así que sobre el sistema operativo venían el software que llamábamos utilitarios. Esos utilitarios podían ser, por ejemplo, los procesadores de texto, ¿sí? Que ya eran programas específicos para simular a la computadora como si fuera una máquina de escribir. En aquellos tiempos, por eso los teclados de las computadoras eran bastante robustos, simulaban mucho a los teclados de las máquinas de escribir, ¿sí? Y por eso la disposición de las teclas es muy similar. Y también simulaban el ruido mecánico en algunas versiones para la gente que ya estaba acostumbrado a escribir a máquina. Le faltaba, ¿no? Porque acá no había que hacer fuerza, las teclas fluían, a diferencia de la máquina de escribir que había que apretarla fuerte para que marcara. Los procesadores de texto fueron algunos de los utilitarios, hoy más conocidos como aplicaciones, que en esa época se utilizaban. Después aparecieron también las planillas de cálculo, que hoy son muy conocidas. Creo que la más conocida por todos ustedes debe ser el Excel. Pero antes del Excel también hubo otras historias, de las cuales, si les interesa, déjenme en los comentarios que vamos a ir abordando cómo llegamos a las planillas de cálculo que hoy más usamos, pero en aquellos tiempos había otras empresas que recién estaban descubriendo los intereses y los usos de estas computadoras personales, ¿no? Que fueron también yendo a las empresas y aprovechando todo ese uso que se le daba desde el hogar, desde la empresa, se fueron creando aplicaciones, utilitarios más específicos y que resolvían de una manera más eficiente los problemas a los cuales estábamos acostumbrados a lidiar. En ese tiempo, como muy pocos teníamos computadora, lo que más hacíamos los jóvenes de mi generación del mundial era los deportes. Así se hacía mucho deporte, había fútbol, pádel, bici, pádel más en los 90, tenis. También se jugaba al elástico, al poliladron, a la mancha. Mucho muñequito, mucho muñeco también por las series que veíamos en esos momentos. Los álbumes de figuritas eran los protagonistas, así que esto influenciaba mucho también a los videojuegos que iban saliendo, ¿no? Había videojuegos específicos que habían nacido ya como videojuegos, como el caso ahí de medio de Pong, que había sido un primer intento de entretenernos con las computadoras. No se sabía bien qué se podía hacer con esas paletitas ahí que había descubierto su creador, y después se le fue dando, se parece a un ping-pong, a un tenis, lo fueron llevando para ese lado. Pero en algunos casos hubo videojuegos nacidos específicamente como videojuegos, como el caso por ahí del Pac-Man. Pero otros nacidos de películas, ¿sí? Películas muy famosas que después se transformaron en videojuegos, por ejemplo, el extraterrestre, Arma Mortal, Duro de Matar, todas películas de los 90, 80, ¿no? Fines de 80, 90, que se iban incorporando al mundo de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, la película Pesadilla, de Freddy Krueger, que en ese momento no nos dejaba dormir a los chicos. ¿A quién se les ocurre meterse con los sueños, ¿no? Ninguno de nuestra generación que haya visto esas películas podía dormir, era tremendo. Pero bueno, nada que ver esos juegos con las películas verdaderas, ya que había que tener mucha imaginación para poder pensar, imaginar al personaje, como lo habíamos visto en la película, en un monitor
Hércules, en donde era simulado los 4 colores de un CGA, que era lo que traía en ese momento los monitores de IBM, simularlo en un monitor naranja hacía que este personaje, Freddy Krueger, de muy poco miedo en comparación con lo que pasaba en las películas ahí en la televisión a todo color que vivíamos en nuestra época. Imagínense las discusiones de cómo eran los colores de este personaje, que con Steffi, un viejo amigo también, colega de la informática, tenemos una discusión de si el buzo el pullover ese que tenía Freddy a rayas era negro y rojo o verde y rojo. Así que déjenme en los comentarios si para ustedes, si lo conocieron a Freddy Krueger, si el pullover es negro y rojo o verde y rojo, así podemos terminar esa discusión eterna, fruto de estas confusiones que provocaban los simuladores, los famosos Sim CGA de aquellas épocas, en donde se había que simular los colores para poderlos reinterpretar en estos monitores bastante rudimentarios que teníamos nosotros los jugadores de videojuegos de las primeras épocas del DOS. Todavía ni siquiera hablamos de Windows, ¿no? Juegos basados en el sistema operativo DOS, tanto de Microsoft como de esta empresa que les decía, Digital Research. Así que la mayoría entonces de las cosas que nosotros íbamos viendo aparecer en las computadoras, ¿no? Y en estos programas de DOS tenían que ver con el mundo real, porque como la mayoría no conocíamos bien de qué se trataba todo esto y nos parecía todo un mundo tan extraño, los programadores basaban mucho el software en cosas reales que existieran. Así que entonces tanto en los jueguitos como en los utilitarios pasaba lo mismo. Fíjense, entonces, las figuritas, la serie de televisión, los dibujitos animados de aquella época, ¿no? Master of the Universe con He-Man, Thundercats, Robotech, las figuritas de los Madball, basuritas que iban llegando también a estas tierras, ¿no? Lobo del Aire, Brigada A, todas esas series se iban transformando en figuritas, se iban transformando en jueguitos, ¿sí? Rambo también tuvo su jueguito, Rambo 3, en DOS, todo en DOS, hablamos en DOS. Así que tenías que copiar en disquete el jueguito, los que podían conseguir lo original eran muy pocos, así que generalmente venían y los conseguíamos ahí en las casas de computación o íbamos a la casa de algún amiguito que lo había traído y podíamos así conseguirlo. Por eso uno de los regalos que iba cambiando en aquellos tiempos, ¿no? Que a veces uno siempre le preguntaban cuando era chico, ¿qué querés que te regale para Navidad, para el Día del Niño, para tu cumpleaños? Y empezamos a cambiar el famoso, bueno, quiero una pelota, quiero un muñequito, quiero figuritas, por comprame una caja de disquete. Me acuerdo la cara de mi abuelo cuando le dije, comprame una caja de disquete. ¿Y eso qué? ¿Cómo lo pido? Bueno, le mostraba, le anotaba en alguna hojita, entonces cuando él andaba por el centro, ¿no? Porque acá por estos pagos era muy difícil, no había casas de computación. Entonces cuando uno andaba por las metrópolis y pasaba por alguno de esos negocios, era una oportunidad para comprar alguna caja de disquete. Y salvo algún vecino que bueno, tenía alguna casa de computación o trabajaba por ahí, te traía de vez en cuando, si no se olvidaba, esa caja de disquete que vos le encargabas. Pero si no, tenías que sí o sí irte al centro para poder conseguir esas cosas. Así que lo recuerdo ahí con mucho cariño al abuelo, emocionado, y dice, ¿son esos los que funcionan? Y me traía la caja de disquete para poder copiarme los jueguitos y ese tipo de cosas. También, como eran tan frágiles los discos, aunque compraras en caja original los programas, los mismos fabricantes te recomendaban hacerle una copia a disquete porque realmente se pinchaban, se rompían muy fácilmente.
Entonces teníamos que sí o sí tener el original y una copia y usar la copia. El original guardarlo, tenerlo ahí en la caja porque era muy posible que se rompía. Se desmagnetizaba, si tocabas el disquete se rompía, se rayaba, en fin. No era tan simple como ahora que está todo en la nube o en un pendrive y duran muchísimo y son mucho más robustos estos medios de almacenamiento que hoy conocemos. Bueno, entonces el DOS, el DOS más conocido en estas tierras, y creo que uno de los más robustos, importantes, era el de Digital Research, no el de Microsoft, no el de Microsoft. O sea, el verdadero creador ahí de este DOS fue Gary Kindle, ¿sí? Pero bueno, como siempre, los verdaderos creadores de los programas y del software más útiles y más robustos no son generalmente quienes ganan las batallas legales y se hacen con el negocio y con todos los frutos de ese invento como para toda la humanidad. Son muchos los casos. Por ejemplo, Atari cuando le gana el famoso Pong a su verdadero creador y al final son los que terminan haciendo la diferencia. Si bien después se los reconoce a estos personajes ilustres de la ciencia de la computación, no son ellos los que se hacen millonarios, sino otros que son los que tienen mayor poder y mayor posibilidad legal para quedarse con la torta. ¿Cómo hizo Bill Gates para hacerse del DOS que quería IBM y no Gary Kindle con el CPM, después conocido DRDOS, Digital Research DOS? Bueno, como siempre astuto, encontró otro programador que era Tim Paterson, que había hecho el QDOS, una versión más simplificada de este DOS de Kindle, y entonces como estrategia optó por comprar ese sistema operativo, creo que por $50.000, y con eso de ahí lo retransformó al MS-DOS, MS por las siglas Microsoft, y ese fue finalmente el DOS que usó IBM en sus primeras computadoras de cuarta generación. Pero obviamente Kindle no iba a dar el brazo a torcer, fundando esta empresa, ¿no? Digital Research, presentó batalla durante muchos años, por lo menos acá en estas tierras bonaerenses, estábamos, la mayoría de los usuarios nos dábamos cuenta de la superioridad del sistema operativo de Digital Research, a tal punto que en varias versiones, cuando las memorias empezaban a ser de mayores capacidades, el manejo de memoria de RDOS era muchísimo mejor, era superior, y además un problema que teníamos en aquellos tiempos, que por ejemplo con los procesadores de texto, cuando vos imprimías los documentos, la computadora tenía que esperar a que terminara de imprimirse para que vos la puedas seguir usando. No era multitarea como la conocemos ahora. Hasta que no terminaba de imprimir, vos no podías hacer más nada. Con DRDOS empezaba a hacerse posible seguir usando los equipos mientras hacías otra cosa. Entonces ya imprimías y podías seguir trabajando. Esto no pasaba con las primeras versiones de MS-DOS de Microsoft. Así que ya DRDOS fue pionero en lo que fue la multitarea de los sistemas operativos. Punto para Digital Research. Pero ¿cómo hizo entonces después para que la gente dejara, o los usuarios, ¿no?, de estas tierras dejáramos de usar DRDOS y empezáramos a pasarnos a MS-DOS? Muy fácil. Cuando apareció más adelante el programa de las ventanitas, el famoso Windows, ¿no?, su versión 1.0, 2.0, ¿no? No era un sistema operativo antes Windows, sino que era un utilitario, ¿sí? Entiéndase entonces por utilitario como esos programas que corren bajo, o mejor dicho, sobre el sistema operativo de disco, ¿sí?
O sea, necesito tener instalado el sistema operativo de disco para después poder instalar estos software y utilizarlos desde ahí. Entonces Windows no era un sistema operativo, sino que dependía de un DOS para poder correr, ¿sí? En el DDR funcionaba también, o sea, si yo tenía instalado MS-DOS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 o DR DOS en cualquiera de esas versiones, yo instalaba el disquete o los corría directamente desde los disquetes al Windows y bueno, funcionaba. Entonces, imagínense, en el caso mío, de mis compañeros, que veíamos esas primeras versiones de Windows, recuerdo un amigo que me dice, mirá lo que tengo, ¿qué es eso? Windows, a ver de qué se trata. Bueno, pusimos el disquete, lo instalamos, lo corrimos, la promesa era que se usaba el mouse y le sacaba mucho mayor provecho al mouse. Periférico de entrada que en aquel momento poco usado, ¿no? En DOS, porque eran todos comandos, así que nos importaba poco y nada el mouse, salvo en algún sistema, algún utilitario como el Word, para poder seleccionar una porción del texto, ¿no? Pero después, o algún programa de diseño para dibujar, ahí uno le sacaba un poco más de provecho al mouse, pero si no nos parecía algo completamente inútil, porque escribiendo los comandos se hacía todo mucho más rápido. Además había un utilitario que se llamaba Norton Commander, que hacía mucho más fácil copiar, mover archivos y ese tipo de cosas. Como les había contado hace un ratito, los programadores de aquella época, para que entendiéramos un poco más de qué era lo que querían hacer con ese software, trataban de simular cosas del mundo real en el mundo de las ideas de la informática. Por eso el DOS, si uno lo compara con el mundo real, tenemos archivos, ¿sí? Que serían las hojitas de un documento. Después tenemos documentos, los documentos los guardamos en carpetas, las carpetas las guardamos en ficheros, ¿no? Que serían los armarios, en donde guardamos todas esas carpetas, ¿sí? Los ficheros en una oficina, la oficina en un departamento, el departamento en una empresa, y así en el mundo del DOS tenemos entonces archivos, documentos, subcarpetas, carpetas, ¿sí? Que son todas maneras de clasificar que podemos encontrar en una oficina en el mundo real. Así por eso tendremos distintos discos, todas haciendo una comparativa con lo que pasa en una oficina del mundo real. De esa manera entonces los usuarios que éramos pocos experimentados en el mundo de la informática, podíamos entender un poco más fácilmente de qué era lo que nos querían decir con todas esas cosas. Así que las primeras versiones entonces de Windows, ¿sí? Eran utilitarios del DOS y corrían bajo DOS. Y acá fue donde uno empezaba a darse cuenta de lo malicioso de las estrategias de estas empresas, ¿no? Sobre todo de Microsoft, para hacerse con el control y ganar la batalla al gigante de Digital Research, de Kindle, que ya empezaba a mostrar superioridad técnica contra su sistema operativo, que al final resultaba una copia de ese mismo sistema operativo, utilizando el QDOS como intermediario, ¿no? Como para hacerse de las licencias y artilugios legales, y así ganarle la batalla por el control de este sistema operativo que dominara el mundo de las computadoras. Windows entonces, si lo corríamos bajo MS-DOS, andaba bastante bien. Y cuando uno lo corría bajo DR-DOS, y bueno, se colgaba, había algunos problemitas. Entonces era evidente, era evidente para los que ya teníamos cierta experiencia que algo raro había, porque para todos los programas que corrían bajo DS, todos los utilitarios, con DR andaba bárbaro, pero corría segundo y empezaba a fallar. Entonces, bueno, muchos optaron por empezar a instalar MS-DOS en vez de DR-DOS, porque claro, como ya se iba poniendo más de moda, aparte de los que no habían arrancado como nosotros desde los inicios con los comandos,
usar el mouse y el programa de las ventanitas era mucho más fácil, ¿no? Fíjense que, bueno, en el mundo de Apple ya se había incorporado mucho más el sistema con el uso del mouse, y era mucho más efectivo para las personas que recién empezaban para aprender fácilmente a usar la computadora. Por esa razón, entonces, Microsoft, a pesar de su inferioridad técnica, le gana la batalla a Digital Research, que allá por el año 91 finalmente termina siendo comprada la empresa por Novell, una empresa que muy importante en el mundo de las redes, sobre todo, creadora de un software muy potente para todo el networking, que también perdería más adelante la batalla con Microsoft, como le pasa a todos, y dejaría de existir esas versiones hermosas, tan robustas, del DOS de Kindle, el famoso DRDOS, que tanto nos gustaba a nosotros los usuarios de aquellos tiempos. Pero bueno, el legado de Kindle es importante, está muy bueno comentarlo, y algo en el capítulo 3 entonces de la era DOS mencionamos, y quería hacerle este pequeño homenaje desde esta parte de los videos también, para que se sepa que hubo otros. Microsoft no fue el único, hay gente que tiene también muchísima capacidad y talento, pero lamentablemente el mundo de lo legal muchas veces termina siendo injusto con ellos, y se los menciona, ¿sí? Se los pone en el Salón de la Fama, pero los que se llevan la moneda siempre son otros, y no generalmente los verdaderos genios y que hacen grandes aportes a la humanidad. Recuerden a Tesla con Edison, ¿no? Como al final, para poder ganar esa batalla por la electricidad, ¿no? Terminó cediendo sus patentes a Westinghouse, y así la corriente como la conocemos es gracias a Tesla y no a Edison, pero como siempre, Tesla murió pobre, o no tan millonario como los otros, en un departamentito, mientras que los otros, que no eran los verdaderos padres de la criatura, son los que se llevan la moneda grande. Esperemos que este tipo de cosas en algún momento en la historia de la humanidad cambien y sean realmente reconocidos los genios creativos, y no los astutos empresarios, abogados legales, que son los que terminan quedándose con las regalías fuertes de todas estas invenciones. Porque en definitiva terminan desalentando a muchos creadores a querer formar parte de estas herramientas que generan progreso y avances a nuestra especie de Homo sapiens. Bueno, hasta acá vamos a dejar por este capítulo. Les pido entonces que, si les gustó toda esta historia, ¿no? Y nuestro libro, La Compu y Yo, suscríbanse a este canal, danle like, coméntenme si llegaron a usar DOS, los que ya son pibes del mundial o de generación X, cuáles les gustaba más, si el de Digital Research, DRDOS, MSDOS, si también les pasó, ¿no? Cuando instalaron Windows, que se les colgara, si llegaron, ¿no? No creo que sean muchos los que hayan estado en esa época, que hayan tenido computadora acá en el conurbano y que les haya pasado y hayan experimentado eso, pero tal vez haya alguno se acuerde y quiera dejar ahí un comentario. Y para los nuevos usuarios más nuevos, que ya empiezan con la generación Windows, si no lo sabía y quieren que profundicemos y demos algún detalle más sobre estos programas que fuimos nombrando, utilitarios de la era DOS, planillas de cálculo, procesadores de texto, acuérdense que tendríamos el Professional Write, WordPerfect, Word, el Excel, el QPro, bueno, una batería de utilitarios de otras empresas que muchas ya no existen más, fueron absorbidas por otras, como pasó con el caso de Novell y Digital Research, que se fueron vendiendo y comprando, y hoy
pertenecen a grandes corporaciones que fueron absorbiendo a todas esas pequeñas empresas, que en su momento fueron muy importantes, pero bueno, fueron perdiendo batallas legales, batallas de mercado, y hoy todos ellos terminaron absorbidos por los grandes gigantes que conocemos. Muy bien, entonces hasta acá este episodio 4 finaliza. Nos estaremos reencontrando, ¿sí? En el siguiente episodio, que será el episodio número 5, con el capítulo número 4, de nuestro libro La compu y yo, que espero les esté gustando y siendo muy útil para comprender cómo se fue gestando esta llegada de la computadora, esta invasión tecnológica a nuestras tierras, y transformó esta realidad que hoy conocemos, ¿sí? Tal vez para bien, tal vez para mal. Al final de todos estos episodios, al final del libro, sacaremos juntos esa conclusión, a ver ese progreso hacia dónde lo tenemos que dirigir. Como siempre, mejor regalar libros. Hasta la próxima.